Primero, nada, gracias a todos por estar acá. Yo soy egresado de la ORT, así que nada, es un placer estar acá y tener este espacio para comentar un poquito qué estamos haciendo. Ahí ven un título enorme, yo trabajo en Hey Now, se llama la empresa, pero me van a escuchar decir Hey. Hey es una empresa de capitales uruguayos perteneciente al grupo Quantic y ya hace más de 10 años que estamos en el mundo de lo que hoy en día se denominan agentes. Después igual vamos a ir indagando y ondeando un poquito más en estos temas. Como muchos, bueno, como la mayoría están acá, ya saben que hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial, eh, dando un marco sobre todo en lo que es el contexto global y cómo la inteligencia artificial colabora con las distintas organizaciones y un poquito qué es lo que hacemos nosotros para colaborar con esas organizaciones. Quiero arrancar acá. Acá me hubiese gustado arrancar esta presentación con uno de los memes. Hay varios memes de la inteligencia artificial, pero hay uno que estaba bueno para poner acá, que no lo puse, que no sé si lo conocen, que es el del famoso robotito, que hoy en día siempre es el mismo robot el que personifica, por así decirlo, a la inteligencia artificial. Es el típico robot blanco con el cerebro azul, parecido a esa película de Will Smith de Yo Robot. Y el meme le dice al humano, perdón, el humano pregunta, ¿en algún momento la inteligencia nos va a reemplazar? Y el humano le dice, ojalá flaco algún día me reemplace, yo no aguanto más. Con ese meme quiero abrir un poquito acá el debate y un poquito ya tener la primera consigna, que es el marco de la inteligencia artificial en la actualidad y cómo es un cambio eh, transformador, sobre todo pensando en las empresas. El contexto actual de la inteligencia artificial en el marco de las empresas. Les quería hablar antes de arrancar con esto, que hoy en día está hay un concepto que las organizaciones están adoptando, que no sé si lo conoces, es el concepto de iFirst, que consiste en, primero, eh, pensar si algún cambio que tenemos que hacer dentro de la organización o algo que tenemos que adoptar en nuestra organización, primero lo podemos hacer con IA o cómo lo haríamos con IA. El concepto de iFirst se basa en eso, en cómo primero ponemos la inteligencia artificial adelante y pensamos antes en inteligencia artificial antes de ahondar en ese tema. Y hoy hablaba un poco del meme porque me da un poco de pie para hablar de lo que es la revolución tecnológica y esto también es una opinión 100% personal. Eh, yo lo veo, y también muchas personas lo ven, como que hoy en día realmente estamos en un proceso de cambio, en un proceso realmente de revolución. En aquel momento yo puse ahí la revolución industrial, también lo mismo, el 1760, esas fechas ahí son un poquito relativas, la revolución industrial tuvo dos periodos y duró bastante, pero lo que importa es quedarnos con el concepto de que en algún momento hubo una revolución industrial en la cual el humano empezó a operar con máquinas y esas máquinas mejoraron la productividad de las cosas. No tan lejano en el tiempo sucedió algo parecido con la creación o la invención de las primeras computadoras. ¿Cómo salieron esas primeras computadoras que potenciaron o que también ayudaron al humano y trabajaron con el humano para lograr también otros objetivos? Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna quizás no hubiera sido posible sin el apoyo de las computadoras. Y me parece que hoy en día estamos en el mismo contexto o en el mismo marco con el tema de la inteligencia artificial. Eh, yo personalmente no creo que la inteligencia artificial reemplace a los humanos. Eh, sí siento que es un complemento, no solo para nosotros como usuarios o como personas, sino como para las empresas, para poder transformar y revolucionar y obtener resultados un poquito más potentes, por así decirlo. Vamos a hablar de esto a lo largo de la presentación.
Todos sabemos que en menor o en gran escala la inteligencia artificial genera varios beneficios. Eh, pero yo quiero agarrar algunos datos de ejemplos concretos que se pueden medir y estos datos están en el mercado. Obviamente que depende de cómo cada empresa adopta la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial opera en cada empresa a medida, depende de los resultados que vayan a tener, resultados un poquito más en detalle. Pero en líneas generales acá hay algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, hay algunas empresas que tienen un aumento de ingresos por unidad de hasta un 63%. O sea, aumentaron poniendo inteligencia artificial en su core de negocio un 63% de los ingresos. También lograron una reducción de los costos operativos, lo mismo, depende de cada sector, de cada rubro, de cada caso de uso, pero entre el 20 y el 40% del ahorro. Y obviamente que ingresos versus ahorros impacta directamente lo que es el aumento de los ingresos totales. Eh, Después vamos a ver algunos casos de uso que nosotros aplicamos, pero vamos de a poquito. Eh, Hoy en día estamos en un contexto eh, revolucionario de la inteligencia artificial que arrancó por allá por el 2022, donde ya empezaron a salir los primeros motores que hoy en día conocemos con la robustez y la potencia que hoy en día conocemos, si bien crece exponencialmente esto semestral y mensualmente. El 2022 es como un antes y un después en el marco técnico de lo que son los motores y la potencia de la inteligencia artificial. Eh, y desde ese entonces hay un número que impacta bastante, que es que la potencia, o sea, el poder de procesamiento de la inteligencia artificial se duplica cada 5 meses. O sea, cada 5 meses tenemos el doble de potencia. O sea, es una locura. Y les digo, hoy en día ese dato, capaz que en un año estamos hablando de que ese dato se triplica. O cada, no sé, cada menor tiempo suceden cosas de otro estilo. No, es importante también destacar que no solamente, y paradójicamente, no solamente crece la potencia de los motores, sino que también hay reducción en los costos. Eh, ahí no vamos a andar hilando fino porque cada empresa tiene sus motores y sus modelos y cada uno de sus modelos tiene distintos costos, pero en líneas generales quedémonos con el paradigma de que los costos están bajando. O sea, crece la potencia y bajan los costos. Esto obviamente que permite mayor accesibilidad y usabilidad para usuarios y empresas, obviamente que nos permiten hacer cosas más baratas y más potentes. Eh, bueno, flaco, ¿quién carajo sos? O sea, eh, estoy acá hablando de inteligencia artificial y creo que no hablé mucho de quién soy ni quiénes somos nosotros. Hablé un poco de Hey, que, bueno, ya estamos en el mundo este de la inteligencia artificial y de los agentes, ya hace más de 10 años. Hoy en día ya somos una suite de inteligencia artificial que aplicamos en las comunicaciones. Nosotros desarrollamos una plataforma que permite la creación de e-agents, y estos e-agents son especializados en realizar distintos tipos de tareas eh, para manejar y mejorar la comunicación de las organizaciones. Creo que el concepto de agentes o de e-agents hoy en día es bastante popular. Eh, creo que si lo googlean ahora, lo ponen en su celular, después los van a bombardear de información en Instagram, en Twitter, les va a aparecer por todos lados. Eh, Creo que nosotros corremos con un poquito de ventaja en ese sentido porque ya hace bastante tiempo que estamos en esto y nos hemos dado la cabeza contra la pared varias veces. Y también tenemos nuestra propia forma de percibir a estos agentes. Nosotros hoy en día en Hyper percibimos los agentes que desarrollamos con capacidades de aprendizaje
que en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, sobrepasan las capacidades humanas. No solo en G, igual esto también es a nivel general. Estos agentes, para lo que no saben cómo funciona un agente, el agente recoge la información y trata de generar acciones o insights en tiempo real. También tienen la capacidad de identificar oportunidades y de forma proactiva con esas oportunidades o viendo cómo performa en tiempo real, tomar acciones. Algunas de esas acciones pueden ser interactuar con un humano, otras de esas acciones pueden ser interactuando con otro agente mismo del sistema. Por ejemplo, eh, te pongo un agente en tu organización, ese agente va a empezar a atender al público de forma autónoma y de repente en la conversación con un cliente final detecta que hay un cliente molesto. Detecta que hay un cliente molesto y inmediatamente toma la acción de avisarle a un humano para que ese humano pueda hacer alguna acción con ese cliente molesto, ejemplo, llamarlo. O puede pasar que en la conversación de un agente con ese mismo cliente, yendo al lado positivo, detecta un lead, hay un cliente que quiere comprarme algo y el agente detecta esa intención y de forma estratégica toma una acción que es trasladarlo con el experto, con el agente experto en ventas, porque el agente de atención al cliente no es experto en atender al cliente, sino que es mejor que lo derive con un agente de ventas y ahí el agente de ventas interactúa y quizás termina vendiendo algo. Eso es un poco cómo funcionan los agentes en Hey, o sea, son, son agentes autónomos que básicamente hacen lo mismo que un humano, pero con algún complemento adicional. Em, Hemos hablado un poquito de lo que es el contexto histórico de la inteligencia artificial. Entramos en lo que es el mundo agentes, que también es algo nuestro, también es algo del mercado internacional, pero creo que eh, lo rico de esto y lo valioso de esto es contarles nuestra propia experiencia o contarles cómo es nuestro proceso de implementación de un agente. Acá esto, por las dudas, les voy a comentar, es el modo general, no les voy a revelar nuestros secretos, eh, porque nada, creo que realmente el valor de la gente está y el secreto está en el proceso de implementación en algún que otro detalle. Pero bueno, que quería comentarles para que se vayan de esta charla con alguna data de cómo funcionan los procesos de implementación de estos agentes. A grandes rasgos hay cuatro bloques. El primer bloque, como en casi todos los proyectos, siempre aborda lo que es planificación. Y, y acá lo que hacemos es nada, identificar básicamente los casos de uso y que esos casos de uso realmente tengan un impacto en el negocio del cliente. Si no, no va a tener mucho sentido ni para el cliente ni para nosotros hacerle un agente a medida. En la planificación no podemos dejar de lado lo que es el análisis de dónde están esos dolores, esos puntos de fricción y cuáles son los procesos actuales. O sea, tenemos que conocer al cliente, realmente ponernos en los zapatos del cliente para poder después hacerle un agente realmente a medida y que valga la pena. Y entre otras cosas, también lo que tenemos que definir son las métricas que queremos tener de ese agente y cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes que participan en el proyecto y también después en la postproducción de este proyecto. Después del proceso de planificación y estrategia arranca un poquito lo- el código, por así decirlo, bueno, manos a la obra, y ahí arrancan distintas etapas. La primera etapa es la del entrenamiento y la validación. Primero se hace como un diseñamiento de prompts, cuáles son los prompts que vamos a usar, cuáles son los flujos, cómo va a ser el flujo conversacional de este agente. De nada sirve tener los mejores modelos o los modelos más acordes utilizados y después el diseño conversacional, o sea, cómo el agente interactúa con el cliente final, eh, no tiene valor, no tiene sentido, el cliente se termina perdiendo. O sea, van un poquito ahí de la mano el diseño con lo jugoso técnicamente. Y obviamente que acá hay que hacer ciertas validaciones de calidad, o sea, no podemos sacar al mercado algo que no tiene calidad porque va a ser nada, un fracaso. Perdón, se me seca la boca de tanto hablar.
la garganta. Después arrancan los procesos también de integración e implementación. Nosotros conectamos nuestra plataforma como orquestador con los distintos sistemas o APIs, modelos y canales. Eh, Nosotros somos una plataforma multicanal y multimodelo. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos con los canales conocidos, bueno, WhatsApp, Messenger, web chat, pero también podemos trabajar con procesos de backend. No solamente nos quedamos con los canales conocidos. Y multimodelo, porque no, porque sí, interactuamos con los distintos modelos de inteligencia artificial que están en el mercado y depende de cada modelo cuál se ajusta más a distintas etapas del proceso o del caso de uso que el cliente quiere resolver. Usamos distintos modelos. Después en el despliegue, obviamente se hacen pruebas técnicas como en todo proyecto y se suelen hacer despliegues progresivos. Después igual voy a contarle un poquito más en detalle de esto. Y algo muy importante es el acompañamiento al cambio. ¿Por qué esto es importante? Estamos hablando de un contexto en inteligencia artificial. Muchas empresas están usando inteligencia artificial para resolver sus procesos, están poniendo agentes dentro de su organización a responder por un humano y a resolver sus consultas y realmente cambiar su negocio a través de un agente. Pero si no se acompaña, si nosotros no acompañamos de cerca ese proceso que es realmente transformador, termina quedando obsoleto, o sea, las empresas no terminan de tener la dinámica, cuesta hacer los mantenimientos, empieza a quedar obsoleto la gente, o sea, el acompañamiento es parte fundamental del proceso. Y separo lo que es acompañamiento al cambio de lo que es el proceso final, que es el mantenimiento y optimización. O sea, acompañar el cambio quiere decir sentarse con el cliente, explicarle cómo esto funciona, ayudarlo, apoyarlo, que se entienda que cómo es que funcionan estos procesos. Y el mantenimiento y la optimización se trata más del monitoreo, mejoras, obtener métricas, reentrenar el agente, detectar si hay desvíos y poder corregirlos, etcétera, etcétera. En líneas generales, lo que un mantenimiento de cualquier sistema se hace. Em, esto es importante, es importante entender y es parte de lo que hablaba anteriormente de la comunicación con el cliente y con las empresas y lo que las empresas esperan de la inteligencia artificial y, y también en base a nuestra experiencia. Eh, en esta gráfica se ve una variable que es la precisión y la otra variable que es el tiempo o el esfuerzo que demanda la construcción de lo que hoy se llama un agente. Eh, hay lindas formas de llamar esto. Hay una que es el paradigma de la última milla, del último kilómetro, del último metro. Después hay otras formas de decirlo más lindas en inglés, pero quedémonos con el paradigma del último esfuerzo, si quieren así decirlo, eh, que se basa en que a modo de resumen, nosotros se puede obtener un agente rápidamente, con medianamente poco esfuerzo y en poco tiempo, teniendo un resultado de una precisión 60-70%. Y realmente con la potencia de los motores que hay hoy en día, esto se puede hacer en un tiempo corto. La diferencia de este agente o de esta primera versión es la calidad de lo que luego sucede. Es la diferencia, es el gap que hay entre el 70 y el 99, o entre el 70 y el 90, o entre el 70 y el casi 100, llamémosle, que, qué son las cosas que hay que ajustar, cómo mejoramos de ese 70 a un 99, cómo pasamos, cómo hacemos N cosas para poder lograr ese objetivo final. Y ahí finalmente cuando mejoramos y pasamos esa raya es cuando realmente tenemos una gente que le saca jugo a lo que es la operativa. ¿Cómo llegamos a esto? Ahí está la diferencia y es un poco
lo que quiero contar un poquito a grandes rasgos a continuación. Nosotros, antes de ponernos a implementar un agente, evaluamos ciertos tipos de aspectos. Hay 8 pilares que sí o sí tenemos que evaluar. La primera es que haya una precisión verificable, es decir, el sistema tiene que poder evitar errores graves y si hay errores graves, ¿se pueden justificar estas respuestas a estos errores? O sea, por más precisión que tengan los modelos y por más potentes y robustos que sean, siempre hay una tolerancia al error. Eh, Creo que lo más complicado de esto es cómo trabajar esos errores y cómo hacer que disminuir al máximo esos errores. Después algo muy importante es el diseño conversacional. Como les dije anteriormente, de nada sirve tener un sistema robusto que no se caiga, tolerante a fallos, etcétera, 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 si el diseño conversacional no termina ayudando ni resolviendo el caso de uso del usuario final. El tercer pilar es la trazabilidad completa, que no sé si todas las interacciones que la gente tiene, pero sí las más importantes o las mayorías estén registradas. Porque si no tenemos trazabilidad y tenemos un agente con inteligencia artificial operando nuestra organización y no tenemos control de esto, inmantenible. No sabemos lo que puede estar pasando ahí adentro. Entonces, la trazabilidad es muy importante. De más está decir que el cuarto pilar es un poco obvio, que es la integración técnica sólida, o sea, servicios con tolerancia a fallos, que no tengan latencia, que no haya cuellos de botella, que no haya demoras en las respuestas, que las APIs sean estables, eh, entre otras cosas bueno, que hay que tener en cuenta. El quinto pilar, eh, y también este está bueno, es la selección de modelos adecuados. Eh, Hay N modelos en el mercado eh, y no siempre el modelo más caro es el que termina performando de la mejor forma. Eh, Depende del modelo, depende del caso de uso que haya que resolver, hay que sentarse y analizar qué modelo o qué modelos se deben utilizar para ese caso de uso. Eh, Qué velocidad van a tener esos modelos, cómo van a responder, qué porcentaje de acierto. Eh, y obviamente que los modelos que vayamos a utilizar, ¿qué costo tienen? Hay que tener siempre el paradigma del costo, porque el cliente al final es el que termina pagando por estos proyectos y es el que termina teniendo distinta rentabilidad según también el costo de estos modelos asociados. También tenemos que tener en cuenta el manejo de fallos, básicamente poder anticiparnos y qué hacer o poder detectar tempranamente y no con un proyecto ya en producción, qué hacer cuando el modelo no tiene una respuesta, cuando un modelo o un servicio falla, cuando hay delirios. Eso es muy importante, tener previamente contemplado lo que va a suceder. La supervisión de costos, el punto 7 está asociado un poquito a lo que acabo de decir desde el punto 5, o sea, hay que, independientemente de los modelos que utilicemos, tenemos que pensar en qué alertas eh, vamos a implantar en nuestro agente que permitan tener detecciones tempranas en cuanto a límites o desbordes de los costos, porque sería un problema bastante grande que se nos vaya o que se nos disparen los costos abruptamente. Y como todo proyecto, también que el impacto sea medible. ¿Qué resultado vamos a tener? ¿Qué resultado esperamos de este agente? ¿Y cómo vamos a poder medir los resultados? ¿Cuántas conversaciones, por ejemplo, cuántas conversaciones queremos que esta gente atienda? ¿Cuántas ventas queremos que haga? ¿Cómo se traducen esas ventas en plata, por así decirlo? Hay que poder eh, detenerse a pensar en este pilar como en cada uno de los pilares que están ahí, que están ahí en la pantalla. Después de decir todo esto, eh, 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 es cierto que hay que tener un montón de cosas en cuenta y sacar un proyecto que realmente impacte en el negocio del cliente final, hacer esto con esta robustez en poco tiempo
ejemplo, una semana, y yo diría que es bastante difícil. Sí se puede sacar un prototipo inicial, pero realmente llegar a este nivel de precisión es bastante difícil, por más que venga Elon Musk, por más que pongas 10 personas en el proyecto, por más que pongas a Messi a trabajar. eh, en una semana, la verdad que va a ser difícil. Los proyectos que realmente revolucionan y marcan un cambio en las organizaciones llevan un poco más de tiempo. No quiero hablar un poco de plazos porque cada proyecto es a medida, los plazos van a depender de cada proyecto. Simplemente quiero dejar el mensaje de que sacar algo rápidamente generalmente va a tener un montón de factores que probablemente no se hayan tenido en cuenta. Bueno, hablé bastante de lo que es la teoría, hablé un poco de lo que hacemos, de quiénes somos, eh, y quiero contarle algunos casos de éxito. Nosotros en Hey somos una empresa uruguaya con clientes en Uruguay, pero también trabajamos con varios clientes del exterior, tenemos más de 160 clientes. Eh, pero creo que los casos de éxito para esta charla puntual, que entiendo, capaz que me equivoco, pero somos todos de acá de Uruguay, me pareció interesante agarrar casos de usos prácticos de acá de clientes realmente uruguayos. Les voy a mostrar uno porque creo que nos va a dar el tiempo para uno, que es un proyecto que hicimos para ANDA, creo que todos conocen ANDA. Ahí un poco en pantalla está lo que era el alcance del proyecto, a nivel muy general, obviamente, con lo que nos encontramos y con lo que terminamos diseñando y resolviendo. Después les voy a contar cómo fue este proceso, pero en general lo que teníamos que resolver fue resolver información sobre servicios, o sea, que la gente responda sobre servicios financieros, médicos, odontológicos, garantías de alquiler, entre otras, que pueda resolver consultas sobre préstamos, es decir, ofrecer información general sobre préstamos, que pueda asistir al cliente sobre tarjetas de crédito, o sea, recibir consultas y poder asistir al cliente, ayudarle, resolver el caso de uso de afiliación, o sea, guiar al usuario en el proceso para que se asocie. Acá se pueden generar también leads interesantes. Poder resolver también la consulta de saldo, es decir, ayudar a conocer al usuario cuál es el saldo disponible que tiene. Y también dar información sobre las sucursales, ubicación, horarios de atención, etc. En líneas generales había que resolver esto y yo les quiero contar porque es un caso de uso bastante, que aplica bastante a lo que se resuelven varias cositas que están interesantes. ¿Qué es lo primero que se hace? Como les conté, lo primero que se hace es un proceso de relevamiento y definición. Y acá voy puntual al proyecto, al proyecto de AMBA. Lo que hicimos en esta etapa de relevamiento y definición, hicimos básicamente sesiones de trabajo con el cliente. La idea acá era entender un poquito el objetivo y ya arrancar con un poquito el mapeo de lo que se espera del flujo, entender también las necesidades específicas del cliente AMBA. Y acá se arranca un poquito a hacer el primer maquetado, el primer diseño conversacional, y arrancan a aparecer cositas debajo de las piedras, debajo de la mesa, que después se empiezan a resolver. Eh, Siempre en estas etapas de relevamiento y definición, y dependiendo siempre, obvio, de cada proyecto, van surgiendo distintos desafíos. Un desafío puntual que estuvo lindo acá era lograr entender los dolores de cabeza de las distintas áreas del cliente. O sea, acá no estamos resolviendo, estamos poniendo un agente en tu organización que te va a resolver consultas, que va a responder, que va a performar y que va a responder a un nombre de voz. Eh, y ese cliente tiene distintas áreas y distintas áreas tienen distintos objetivos. La idea acá y lo bueno de esto es entender y converger entre esas distintas áreas y llegar a una definición clara entre esas distintas áreas para poder lograr el objetivo final que es resolver algunos casos con un agente. Ahí también identificar los procesos que realmente aportan valor, o sea, hay que empezar a hacer los checks de lo que va, lo que no va, porque si, si no, termina siendo un quilombo de cosas y no terminamos resolviendo nada.
Y entre esta etapa de relevamiento y definición, una vez que tenemos todo esto, ya empezamos a ver cuál va a ser la arquitectura conversacional que se adecua más para esta solución. Es decir, qué modelo o qué modelos utilizamos en función de lo que el cliente realmente necesita. Después arranca, después de toda esta etapa de entender con las distintas áreas de la organización, de llegar a acuerdos, de poder lograr lo que va a ser el flujo conversacional, eh, de, de ver qué modelos íbamos a utilizar, de ver la arquitectura que íbamos a utilizar, arranca un poquito lo jugoso. O sea, ya arrancamos a poner manos en el código, empezamos a hacer cosas y empezamos a ver resultados en menor medida, pero ya empezamos a ver cosas funcionando, por así decirlo. Lo primero, una de las cosas que tuvimos que hacer es recolectar toda la información con la cual ese bot se va a nutrir para poder después darle la respuesta al cliente. Parece fácil decirlo. Genial, tenés todo en una carpeta, pones el bot a leer lo que está en esa carpeta y va a responder. Eh, no funciona muy así que digamos en la práctica. Generalmente los documentos tienen ciertas inconsistencias, suele haber información redundante, suele haber información obsoleta, también suele haber alta densidad de documentos también muchas veces esos documentos totalmente innecesarios. Entonces hay como en la carga y en el análisis que se debe hacer, está esa parte de entender y de curar los datos que realmente vamos a utilizar. Si no, después terminamos generando suciedad que a la gente no le sirve para nada, al contrario, le estamos poniendo obstáculos en el camino. En función de ese análisis de documentos, que no solamente son PDFs, sino pueden ser también páginas web, manuales, otro tipo de archivos, en definitiva, desde dónde el bot va a aprender esa información para poder responder al cliente. En función de todo eso, se termina eligiendo los modelos que vamos a utilizar para este caso de uso y también la arquitectura multimodelo, multicapa que se va a utilizar. Una vez que tenemos eso, ya arrancamos ahí con el entrenamiento y las primeras validaciones. Eh, Acá no estoy descubriendo nada, creo que la mayoría de los proyectos funcionan de esta forma a nivel global, no solo los proyectos agentes, sino los proyectos en general. Generalmente se suelen hacer entregas parciales al cliente y sobre estas entregas después se va haciendo un desarrollo incremental poniendo mejoras que van saliendo, por así decirlo. Lo jugoso de los agentes es que cuando ya empezás cuando el cliente empieza a iterar con los agentes, van saliendo cosas que ni el cliente generalmente tiene en cuenta. Por ejemplo, frases ambiguas que hay en los documentos, respuestas que están erradas a veces en función de la distinta documentación que hay, a veces respuestas erradas también por delirios propios de los motores y obviamente que ahí ya te genera un warning de cosas a corregir en la interna y ya empezás a hacer ajustes más finos en los que son los modelos para alcanzar un porcentaje de acierto aceptable de acuerdo a lo que el cliente espera. Algo importante de este proyecto es que no solamente leemos documentos, entendemos esa documentación y en función de eso podemos dar respuestas al usuario. O sea, no solamente aprendemos, entendemos y respondemos, sino que también interactuamos con servicios, o sea, APIs propias del cliente. Y acá no voy a dar mucho detalle, pero sí es importante que hicimos un trabajo de integración con APIs del cliente y uno de los desafíos es no solamente el desafío de pedir el dato de forma conversacional y dárselo al cliente de forma conversacional, sino también contemplar los estándares de seguridad que hay que cumplir, sobre todo para este tipo de empresas. Y bueno, y finalmente, pero importante, más allá de la interacción que se da a lo largo del proyecto en etapas, algo muy importante eh, que, que suele suceder es que
Una vez se logra el porcentaje, un porcentaje de acierto eh, razonable y previamente acordado para la puesta en producción, y se despliega esto en producción, el cliente termina siendo el mejor tester. Por más que pongas un equipo de 200 personas a testear este tipo de cosas, después en producción van a ir saliendo un montón de casos que no se contemplan, y esto pasa siempre en todos los proyectos, y ahí es donde el cliente final nos ayuda mucho, y en función de las métricas que previamente definimos, y en función de los parámetros que vimos y los puntos de control que vimos para eh, poder detectar estos desvíos, ahí accionamos. ¿Cómo accionamos? Haciendo ajustes en los modelos, haciendo cambios finos. Si hay un diseño previamente bien hecho, los cambios después en producción son muy finos. Si el diseño está mal hecho de un inicio, después en producción o durante el proyecto tenemos un montón de problemas. O sea, es importante que el diseño esté bien hecho. Si el diseño está bien hecho, después los cambios van a ser menores y los ajustes van a ser menores para después poder ir mejorando de a poquito el porcentaje de acierto y pasar de ese 70 al casi 100 que todo cliente espera. Hablé de muchas cosas, capaz que de forma confusa. Este es un diagrama de cómo quedó esta solución, muy a gran escala, porque es muy a gran escala, pero lo que se ve acá en este diagrama es como ingresa la solicitud de un usuario, el canal que utilizamos para resolver estas consultas es WhatsApp, cómo WhatsApp interactúa con Hey, y Hey es el orquestador entre el cliente final y los distintos modelos. Por un lado, tomamos la documentación y le respondemos al usuario. Por otro lado, utilizamos los distintos motores de los modelos según cuál performa mejor para cada caso de uso. Y también tomamos datos de las APIs o de los servicios del cliente a través de una VPN para tener una conexión un poco más robusta y segura. Algo interesante de este proyecto puntual es el impacto que se termina generando en el negocio. O sea, cómo un agente realmente le da valor a cada negocio de la empresa. Eso se tiene que ver reflejados en números, y creo que es importante que se vea. Este cliente tiene un tráfico mensual de 150.000 sesiones, es decir, 150.000 no tienen por qué ser personas, puede ser una sesión puede ser de varias personas, pero hay 150.000 conversaciones. Y quizás hay 150.000 personas que interactuaron en un mes con esta gente. Para los números y el estándar y la población de Uruguay, este número es realmente importante. O sea, estamos hablando de un alto tráfico mensual. Eh, Algo no menor es que el 98,7, o sea, casi el 99% de las conversaciones son atendidas por el bot. Es decir, que llegan al bot, perdón, dije bot, es el agente. El 99% de las consultas son atendidas por el agente, y solo el 1,32% de estas consultas pasan a hablar con un agente. Es decir, que de alguna forma u otra esta gente no las pudo resolver y terminan hablando con un humano. Y un dato que tampoco es menor, que se generaron 2.773 leads. Es decir, estos leads después terminan siendo una venta quizás, o- o bueno, termina generando un valor en el negocio. Antes de pasar a la siguiente presentación, yo me confundo bastante lo que es bot con agente. eh, y perdón por eso, hoy en día el mundo habla de agentes. Yo todavía tengo el chip de bot en la cabeza ya hace bastante tiempo. Nosotros arrancamos con esto, y en aquel momento, en el 2014, 2015, se hablaba de bots. El concepto de agente es relativamente nuevo. Imagínense que yendo a reuniones con clientes y haciendo bots, ya tengo el concepto de bot totalmente acá, y me cuesta hablar todavía del concepto agente, pero
el concepto hoy en día con lo poderoso que son los motores, ya es el concepto de agente. Lo que es bot quedó bastante en el pasado. Acá hay unos pequeños videos. En realidad lo jugoso de esto, hicimos tremendo proyecto y yo se los voy a mostrar simplemente para que vean cómo funciona a grandes rasgos. Pero lo poderoso de esto y en realidad la interacción más que a ustedes les va a resultar más interesante es directamente vayan y escriban y vean cómo esto funciona. La idea acá es ponerles un video para que vean cómo es que funciona un agente, y cómo es este agente que está implementado. Eh, lo que está ocurriendo en esta conversación es que nada, respondió una consulta frecuente, detectó que era ese usuario a través de la autenticación con un número de cédula, y en función de que obtuvo una autenticación correcta, le pudo responder, eh, o pudo impactar ese lead en el sistema del cliente. Por otro lado, también lo mismo, preguntas frecuentes de dónde están las sucursales y el agente automáticamente responde. Y después tenemos otros casos de uso, que nada, les voy a mostrar simplemente los videos, pero no voy a andar en el proceso en general porque se nos van a ir horas de esta presentación, pero sí me pareció importante que también se vea que también hay un agente de Antel, que también es una empresa recontra conocida en el Uruguay, que también está resolviendo, eh, preguntas frecuentes y ayudando al usuario. En el caso de este agente de Antel, atiende reclamos, responde consultas frecuentes, en líneas generales hace como lo que dijimos al inicio, es un agente que colabora con el cliente final, nada, de forma autónoma. No sé cómo estamos de tiempo. eh, Nos quedan 10 minutitos. Esto es todo lo que yo tenía para presentarles. Espero haber colmado con sus expectativas, y espero que les haya entendido y les haya copado un poco lo que hicimos. La idea era mostrarle un poco lo que hacemos en Heynow, y nada, y obviamente que agradecerles por el tiempo y por este espacio.